Todas y a todos quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos están viendo y escuchando por los diferentes medios. Agradecerles su presencia, siempre es muy importante que nos acompañen porque el día de hoy vamos a dar a conocer un pronunciamiento que distintas asociaciones civiles realizamos. Dentro de ellas, 10 que pertenecemos a la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres. Me presento, soy Azucena Evangelista Salazar, presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias y formo parte de la red. También está con nosotras Evangelina Flores Eseña, que forma parte de IUS Género. Está también dentro de las asociaciones firmantes el Consejo Ciudadano 100 por Colima, la Patricia Sánchez Espinosa, el Colegio Colimense de Psicólogos, con Claudia Yáñez, y también está firmando la maestra Alejandra Robles Linares, también del Colegio de Psicólogas, de Abogadas. También Carmen Nava por el CAM, el Centro de Apoyo a la Mujer, está también 50+1, Colima, está por aquí la maestra Leticia Cepeda. Bueno, ellas se agregan también a este pronunciamiento junto con el CAM y también FUNDEC con Lupita Hinojosa, Fundación con Equidad, Mujeres Agentes de Cambio, Pastora Ferráez, y me pasé un renglón que tengo que mencionar primeramente, que forman parte también de la red. AMEC, la maestra Mayra Hurtado, la maestra Rosy Villarruel, de Rosas Rojas, del Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, la maestra Moni Navarro, y de Acción Afirmativa Laura Jiménez, así como también Sara Cernas de Mariposas Sóricas, todas ellas como parte de la red, y el CAM 50+1, FUNDEC, Mujeres Agentes de Cambio, con Pastora Ferráez, Mujeres Ejemplares, con Evangelina Bustamantes, gracias, y también del Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de Colima, la maestra Karina Alcántar, y del Colegio de Abogadas Laboristas, la maestra Alejandra Sánchez, así como también del Consejo Estatal Ciudadano para el Bienestar de Colima, hace la maestra Nicole Bargova. Bueno, les comento que ha sido lento y accidentado el camino al reconocimiento y al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres que representamos hoy día a nivel nacional, el 51.7%. De la lista nominal, y a nivel local, la paridad de género forma parte del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos configurado en la reciente modificación al artículo 35, fracción segunda, y artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma constitucional fue aprobada por el Pleno del Senado por 120 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Dentro del principio de progresividad en materia de derechos humanos, tutelado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un mandato de optimización para las autoridades del Estado mexicano para no aplicar ni interpretar los derechos fundamentales en un sentido que involucre el retroceso en su espectro protector. Bueno, nuevamente les damos la más cordial bienvenida y ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Evangelina Flores. Gracias a todos en verdad por el acompañamiento que nos hacen. Creemos que es importantísimo el tema del respeto al derecho, y el que nosotras estemos aquí no es casual. Agradecemos, por supuesto, que las otras organizaciones se hayan sumado al posicionamiento de la red, y en ese sentido nos reivindicamos como defensoras en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, y conocedoras de la reforma a la Constitución General que acaba de mencionar la maestra Azucena, conocida como Paridad en Todo, que fue promulgada en junio del 2019 y en el estado de Colima también en junio del mismo año. El reconocimiento de la paridad en todo establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad, es decir, no es potestativo, no es si una autoridad quiere aplicarla o no. Existe en la Constitución, y la Constitución contiene normas que todas y todos debemos
de acatar. En ese sentido, los tres poderes, a saber el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben acatarlo. Es así que también los órganos autónomos y que también integran los cabildos en los ayuntamientos. Es importantísimo que no se nos olvide mencionar que el tercero transitorio de esa reforma determina que la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41 constitucional de la Constitución Federal será aplicable. Y continúa, por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva, entendiéndose el criterio de progresividad como la alternancia entre uno y otro género, ¿no? A partir de las nuevas designaciones y nombramientos que corresponden de conformidad con la ley. Bueno, la paridad de género forma parte del bloque constitucional en materia de derechos humanos, configurado en la reciente modificación del artículo 35, fracción segunda, y artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo tercero transitorio. El principio de progresividad en materia de derechos humanos, tutelada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un mandato para las autoridades del Estado mexicano determinado la no regresión de los derechos humanos ya reconocidos. Así como lo mencionó maestra, eso significa que los derechos humanos que ya fueron reconocidos no se pueden restringir. Asimismo, el reconocimiento de la paridad no se puede restringir, tiene que más ampliarse. Y en su deber ampliar su alcance en mayor medida posible para lograr su plena efectividad. A esta acción se denomina igualdad sustantiva. En el Estado de Colima, el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala: la paridad de género se instituye como un principio fundamental en el Estado de Colima, que garantizará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público. En términos de esa Constitución y las leyes secundarias, y este se vincula con el artículo 3 transitorio que denomina: por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan de conformidad con la ley. Hasta ahí. Como llegó él, quería. Leti. Pues sí, pero llegó tarde. ¿Yo qué quiero que haga? ¿Me pasan esos? Gracias. Parece que sí. Adelante. Muy bien. Es así que llegamos hoy a una ilegalidad, a una omisión consciente, pues es impensable que el órgano que imparte justicia en el estado de Colima desconozca las reformas constitucionales, nacional y local. El Poder Judicial del estado de Colima
se compone de 10 magistraturas. Solo 3 de ellas son ocupadas por mujeres. Por ello, y a fin de cumplir el principio de progresividad, solo las 3 magistradas debieron formar parte de esta terna para elegir a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, aplicándoles, por supuesto, las categorías que contienen los lineamientos para elegir a servidoras y servidores públicos de todos los niveles, mismos que fueron emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde con base a los resultados de dicha evaluación se clasifica la idoneidad de cada una de las candidatas a ocupar dicho cargo. México es Estado parte de la Organización de los Estados Americanos y ha firmado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se comprometió internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No quieren cambiar la persona de legislación? Va para allá. Es que lo tenemos. Una disculpa por todos estos movimientos técnicos. Y una bienvenida a nuestra compañera Tere Valdés, de Mujeres Agentes de Cambio, que se está integrando. Bien. Todos estos tratados han sido firmados y ratificados por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde se comprometió Internacional México a respetar las garantías para que sean respetados a sí mismos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal forma que las organizaciones de la sociedad civil lamentamos la elección del presidente del Poder Judicial, misma que quebranta las normas establecidas, al tiempo que presentamos nuestra exigencia a ustedes, mujeres y hombres, integrantes del Poder Judicial, para que se cumpla por quienes tienen obligación primigenia de garantizar su cumplimiento. Soy su servidora Leticia Cepeda, de 50+1. Yo les quiero comentar que esta lucha ha sido de muchas mujeres, y 50+1 en el 2019, en conjunto con muchísimas otras asociaciones históricamente luchadoras también. Se logró esta paridad en todo. Y estamos hablando, por supuesto, del poder judicial. La intención no es otra más que trabajar en conjunto con una perspectiva de género que es necesaria. Y en esta ocasión es más que necesaria la perspectiva de género en el Poder Judicial. Los atrasos que tenemos ahí, la poca resolución que hemos encontrado, la falta de justicia, pues nos hacen ratificar esa necesidad de una perspectiva de género que no es únicamente necesaria, sino que está mandatada por la Constitución. Bien, pues si gustan hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Antes de la... Sí, en efecto lo que comenta la compañera Leti, pues nos ha costado mucho. No es de gratis, que ha sido reconocido por las cámaras, las 2 cámaras a nivel nacional, y por esa razón han hecho la reforma a la paridad. Nosotras estamos realmente sorprendidas porque no se haya aplicado esta paridad en todo en el máximo órgano que imparte justicia en el Estado de Colima. Porque si bien se compone de 10 titulares, ¿no? El Poder Judicial, 3 son mujeres. Y de ahí pudo haberse elaborado la terna para que pudieran haberse llevado a cabo la evaluación que debe de realizarse para que una servidora o servidor público
tenga el perfil idóneo. Desafortunadamente, pues no existe ese procedimiento, ¿verdad? Se quedó a la mitad. Sí hubo una reforma por parte del Congreso del Estado, pero en cuanto a elección del titular no se hizo esa reforma. ¿Qué es lo que falta? Que eso quede garantizado en un futuro por el Congreso del Estado para evitar que estas situaciones salgan de la ley y se imponga una persona que no debe imponerse. No hay nada en contra del magistrado Montes, no lo conozco, lo conozco personalmente, no sé su actuar, etcétera, pero no he oído nada negativo sobre él. No es la persona, es el procedimiento que debió respetarse. Y en ese sentido, bueno, pues estamos pidiendo que se restituya el procedimiento y sea la terna de las 3 mujeres las que contiendan para la titularidad. Esto es una muestra de todavía todo el camino que falta por recorrer, porque bueno, vemos una gobernadora, vemos ya muchas diputadas, e incluso hasta ya hay protesta por parte de hombres que piden paridad, cuando bueno, pues la figura fuerte no necesita esa paridad, pues. Pero hay mucho camino que recorrer, entonces. Mucho camino que recorrer. A mí me apena mucho tenerles que estarles moviendo los equipos hacia un lado y hacia otro, pero sí, efectivamente, el camino es largo, pero las bases están establecidas y la Constitución de forma muy específica lo dice. Los artículos que ya fueron leídos en esta mesa nos indican pues que la paridad en todo está perfectamente establecida y no hay lugar a dudas. No es voluntad política, es voluntad de hacer lo que a cada una y uno corresponde. Y en este caso, la paridad en el Poder Judicial está perfectamente determinada y está además apoyada por la necesidad de esa perspectiva de género que tenemos en Colima, en donde existe pues un rezago importante respecto de la justicia. Antes de que siga con eso, me gustaría hacer una pregunta y que me responda, para que la gente entienda, o sea, ¿esto en qué afecta? ¿Afecta en las sentencias? ¿Afecta en la manera de tratar, por ejemplo, la violencia de las mujeres? Para pasar los micrófonos a quien responda la pregunta. ¿Sería? Sí, nos afecta definitivamente. La visión de género es importantísima. Y se ha demostrado, y por eso la Suprema Corte de Justicia determinó que ahora el año pasado las convocatorias para juezas a nivel federal fueran exclusivamente para mujeres. Eso lo determinó la Suprema Corte. No es un capricho que nosotros digamos es que tiene que ser una mujer, tiene que ser un hombre. Es que se dijo, si hay, no recuerdo la cantidad, pero suponiendo, si hay 500 hombres titulares en el Poder Judicial a nivel de tribunales y hay 100 mujeres, entonces lo que tenemos que hacer es sacar convocatorias exclusivamente para mujeres hasta que se nivele la cantidad. ¿Por qué? Por lo que decía la compañera Leti, tenemos que tener una perspectiva de género, de los dos géneros, que ahí con el pensamiento crítico, con la ley, con las jurisprudencias, con los criterios internacionales, se pueda aplicar de manera equitativa, porque no tenemos la equidad, tenemos la igualdad jurídica. Cuando logremos estar en equidad, entonces podremos decir que ya no va a haber necesidad de leyes o de artículos de reforma para que nosotras estemos visibilizadas. Por esa razón fue cuando nos dieron el voto. Cuando nos negaban el voto decían que no teníamos ni siquiera la capacidad de discernir, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido reconociendo nuestros derechos. Sí nos afecta. Nos afecta, en primer lugar, porque no se cumple, digo. Porque no se cumple, exactamente. No se cumple la paridad en todo y debe de cumplirse. Miren, también tenemos en la situación de los notarios y del Colegio de Notarías. Se ha reformado ya en la Ciudad de México y en Guerrero y en Jalisco y dice claramente el último párrafo. Todas las ausencias que, en pocas palabras, que se den en el Colegio de Notarios
deben ser suplidas por mujeres, hasta en tanto no se equiparen. Bueno, sabemos que hay resistencias y lo estamos viendo, ¿no? En el Supremo Tribunal. Pero pues tenemos, creo, el derecho de ir y preguntar por qué razón no aplicaron la ley. Y en eso estamos, precisamente. Estamos ya solicitando una audiencia con el Pleno y con el magistrado presidente para ver las posibilidades de por qué no se hizo y que se reponga el proceso. La solicitud de reposición también va a ser por escrito. ¿A qué instancias cómo se va a hacer? La La solicitud solicitud de reposición de proceso. ¿Se va a hacer por escrito? tiene que ser ahí mismo porque ellos son los que deciden. Ellos son los que deciden en el Pleno. Ese es el procedimiento. Y en caso de no darse, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, lo tendríamos que evaluar de manera muy responsable, ¿no? Tendríamos que evaluar cuál es el procedimiento. Hay varias opciones, pero esperamos que haya una buena respuesta por parte del Pleno antes de pensar en otra solución. Lo cierto es que, si me permiten compartirles, lo cierto es que no le vamos a enseñar el Padre Nuestro al cura. Los magistrados y las magistradas saben perfectamente qué es lo que corresponde al ser para el cumplimiento de la ley, que es lo que en esta ocasión la sociedad organizada estamos solicitando. Cumplimiento de la ley. De acuerdo a lo que circuló, cuando se eligió el presidente, se dijo que originalmente 2 mujeres estaban para decidir quién sería la titular. No se pusieron de acuerdo las mujeres, por eso se buscó una tercera alternativa. Las mujeres no se pusieron de acuerdo. No. Más bien los hombres. No, Sí. eso es lo que circuló. Es que la elección fue así de rápido. Nosotras sabemos que estuvimos platicando que vamos a generar la presión respecto a la elección y de repente ya salieron con nueva cultura. Y aparte yo quiero agregar que aquí hablamos del organismo que imparte la justicia y no aplica los principios constitucionales. Así, eso es una contradicción muy clara. Y respecto a la pregunta, que sí es mucho camino por caminar, porque la verdad, ahorita lo estamos viendo, que mucho lo que se logró, estamos retrocediendo, aunque sí tenemos gobierno de mujeres, pero la resistencia es tan fuerte que muchos logros se están retrocediendo. Así es. Lo que decía es que no se pusieron de acuerdo. O sea, realmente eso es argumento. No, claro. Es que las mujeres pues no se lanzan de candidatas. Realmente ese es argumento, como que es No. mucho lo que suelen decir, En ¿no? ningún momento. No, lo dijo el compañero. No, las mujeres no es que no se hayan puesto de acuerdo. Son 7 hombres. No, 7 hombres los que están ahí y 3 mujeres. Entonces, ni siquiera tenía que haber duda, tenía que haber dicho, aquí la Constitución local también lo dice, en el artículo 3º transitorio, dice, y entonces hay 3 mujeres, esta es la terna, vamos a decidir, no hay un procedimiento elaborado, pero bueno, sí hay un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para servidoras y servidores públicos. Lo adecuamos y entre las 3, que salga la candidata más idónea, ¿no?, para ocupar el puesto. Ahora Nosotros, no se ponen de acuerdo. Vamos a darles tiempo para que se pongan de acuerdo, ¿no? No hay tampoco es que No. el acuerdo es del pleno Sí. Exactamente. es del Pleno, si no es de ellas, es del Pleno, exactamente, ¿no? Y bueno, Entonces, también regresamos a la misma parte de estos mitos, ¿no? Entre mujeres no se pueden poner de acuerdo, Sí. y viendo esto desde la perspectiva de género, pues es abonarle nuevamente a estos procedimientos, pues ya sabemos, ¿no? Machistas que siguen creyendo y nos siguen, más bien sí quieren que sigamos creyendo esto, ¿no? Que entre las mujeres no nos podemos poner de acuerdo y por lo tanto, pues entonces va un hombre. No es así, no es de esa manera y ya está claramente establecido en la Constitución la paridad en todo. y no solamente nuestra decisión de inconformarnos en el procedimiento es con el presidente del Supremo Tribunal. También va con todas las otras instituciones autónomas que no las están respetando. Hay varias dependencias que eran varones y que tenían que haber sido designadas mujeres que no lo son. Entonces, pues varias, entre ellas Yapacó.
¿ya? Entre ellas y APACOP, entonces debe de haber ese cambio, porque lo dice la Constitución. Debemos de exigir un Estado de Derecho, no a la regresividad de los derechos, ¿no? No a la regresividad, al contrario, tenemos que ir en progresividad, ¿no? Entonces, lo que dice la compañera es cierto, la mayoría de los derechos están en regresividad y es un gran peligro porque pronto estaremos en un proceso de selección para cargos de elección popular. Entonces nosotros tendríamos que estar casi empezando otra vez a que se respeten los derechos para la ciudadana. Lo particular no me interesa ninguno, pero si me interesara tendría todo el derecho. Pero tenemos que hacer que se cumpla la ley. No pedimos otra cosa, que se cumpla la ley. Gracias. Muchas gracias por Rosy, muchas gracias. muchas gracias, les agradecemos el acompañamiento.